Bien, sonríele a tu vecino, álzale así un dedito y dile, no te atrevas a distraerme. Y también dile, yo me comprometo a no distraerte. ¿Vale? Vamos a estar centrados en su palabra. En este día lluviosito, friolentito, y prometo ir al grano para que nos podamos ir a nuestras cobijas a comer unos churros con cafecito o chocolatito caliente. Antes, primero unos caldos de gallina, dice Leti, ¿verdad? Qué rico. Muy bien, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Acompáñame, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Hoy te pedimos que esa palabra preciosa pueda entrar a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Señor, que si hay pensamientos e intenciones equivocadas, Señor, puedan ser cortadas de nuestra vida. Porque necesitamos conocerte más, aprender más de tu corazón, de tu carácter, de tus atributos. Y por eso te lo pedimos esta mañana. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos, háblanos, háblanos, disponemos nuestro corazón. Señor, que sea tu palabra poderosa, no la mía. Aquí estoy, Señor, como tu siervo, solo atendiendo a ese llamado de exponer tu palabra y poder guiar y enseñar a cada uno de mis hermanos a oír tu voz y a seguirte como el gran pastor que eres para todos nosotros. Por eso oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, quiero hablar de un tema que creo que ya había abordado y no recuerdo el título de esa vez, pero ahorita que estamos en una transición, di conmigo, transición. Eso implica cambios. Así es de que es importante que hoy como creyentes entendamos qué roles tenemos en nuestra identificación con Cristo. Hemos hablado mucho que el cristianismo no es una afiliación, ¿verdad? ¿O cuántos tienen su credencial de que pertenecen a la iglesia Vineyard? ¿No les he dado? No, entonces no son miembros, ¿eh? No, no es cierto, es broma. No damos credenciales. ¿Cuántos tienen credencial del Costco, del Sams, Cinépolis Club, de aunque sea del Soriana o de la farmacia del ahorro, ya de menos? Bueno, al menos todos aquí o la mayoría tienen INE, ¿sí o no? Esa credencial, ¿qué significa? Que tú eres parte de algo. ¿Estás de acuerdo? Que formas parte de algo. Es tu identidad, te identifica o como socio o como comprador, ¿verdad? Que gustas de beneficios en las tiendas, o como mexicano, tu INE, para eso sirven. Pero, ¿cuáles son las credenciales que Dios nos da cuando nos identificamos con Cristo y a través de Cristo nos identificamos como sus hijos? ¿Cuáles son esas credenciales? ¿Te habías puesto a pensar? De entrada, pues, al menos ya creo que los que hemos confesado al Señor y recibido por gracia su salvación, tenemos un acta de nacimiento celestial. ¿Sí sabías? ¿Dónde está eso? No en Arcos de Belén, ¿no? Eso está ya en los arcos celestiales, en el libro de la vida. Allí está tu nombre escrito. Y eso es maravilloso. Pero acá tenemos una credencial que nos identifica. Y esa credencial es simbólica, obviamente, no es física, es representativa y es espiritual. El Señor quiere que nos identifiquemos como hijos, quiere que nos identifiquemos como discípulos, quiere que nos identifiquemos como ovejas. Pero el día de hoy vamos a ver tres cosas en las cuales el Señor quiere que nos identifiquemos con Él. Así es de que para aprender todo esto, vamos a apoyarnos en una historia del Antiguo Testamento, perdón, en Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos allí, por favor, a ver esta historia muy conocida, creo que por la mayoría, y después tocaremos
el sustento bíblico en el Nuevo Testamento, en algunos otros pasajes. Y vamos a hablar acerca de el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, al cual el Señor permitió que se le estableciera aún en contra de su voluntad, y eso no quiere decir que fue algo que salió de imprevisto en sus planes. Quiero recordarte que el Señor es soberano, y al ser soberano, todo lo que sucede en este mundo está bajo su mano. Así es de que esto no fue un imprevisto. Dentro de su soberanía, el Señor ya tenía contemplado este episodio en la historia del pueblo de Israel. Y es muy penoso porque el pueblo de Israel básicamente lo que hizo fue que rechazó al Señor. No le quisieron tener por rey. Ellos prefirieron un rey terrenal, prefirieron un rey humano. Y eso complicó más las cosas para el pueblo de Israel. Pero ya esto ya estaba dentro de los planes del Señor contemplado que sucedería. Así es de que vamos a leer acerca del llamado del rey Saúl. Primera de Samuel 10 a partir del verso 1 dice así: tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, se refiere a Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, escucha, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Ay, a este episodio, ¿cuántos les gustaría que así el Señor los llamara? ¿Ah? Con tanta claridad, con tanta directriz. Bueno, ¿qué crees? Así Dios nos llama a todos. Y aunque aquí parece ser que es como una historia especial o que le están pasando cosas muy sorprendentes a Saúl, en realidad no es así. Es algo que nos pasa a nosotros también en nuestra vida cotidiana cuando el Señor nos llama a servirle. Y yo no sé si tú identificaste, pero en este corto pasaje están las 3 cosas de las cuales vamos a hablar que el Señor quiere que nos identifiquemos con su Hijo Jesucristo. Y la primera de ellas es, quiere que nos identifiquemos con Cristo, porque Cristo lo es. Escucha, esto es lo más importante. Nos vamos a identificar con Cristo en estas 3 cosas porque Cristo lo es. Y en un contexto espiritual, tú y yo debemos identificarnos con estas 3 cosas, o estos 3 oficios que el Señor Jesús ejerció. Y son el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de
rey. Quiero decirte, amado, que somos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes, porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Y en este episodio tuviste eso, ¿verdad? Se acercan a Saúl para ungirlo como rey. Y le dicen, vas a ir, vas a hacer esto y te vas a encontrar a 2 hombres, y luego vas a ir y vas a hacer esto y vas a encontrar una compañía de profetas, y tú también vas a profetizar, profeta. Y después vas a esperar hasta que yo venga y vaya contigo y ofrezcamos sacrificios y holocaustos y adoremos al Señor, sacerdote. Fíjate qué impactante. En el llamado que Dios hace a sus hijos, Él quiere que nos identifiquemos en estas 3 cosas, porque es el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vámonos al grano. En los primeros versículos, el profeta Samuel, después de haber derramado una redoma de aceite sobre la cabeza de Saúl, le dice, ¿no te ha ungido Jehová? Y sabes que esa palabra ungido en el hebreo original significa ungido o consagrado solemnemente, apartado específicamente para un oficio. Hermanos, el Señor a cada uno de sus hijos, en un sentido figurado, pero en un sentido espiritual, ha derramado sobre cada uno de nosotros una redoma de aceite. Lo que propiamente en el cristianismo se llama la unción. Y si hay un término que como creyentes hemos malinterpretado a veces, es este concepto de unción, porque generalmente y en ciertos movimientos cristianos carismáticos utilizan este concepto como si la unción fuera un poder sobrenatural de Dios. La unción está asociada con el Espíritu Santo. Y es importante que a través de la Escritura tú y yo entendamos que sí, efectivamente, cuando figuradamente sobre nosotros es derramada una redoma de aceite, eso está simbolizando que lo que fue derramado, dice la palabra, en nuestros corazones fue el Espíritu Santo. Pero yo no sé cuál es la necesidad de algunos cristianos de querer enfatizar que lo que es derramado como unción sobre nuestra vida es solamente el poder del Espíritu Santo. A veces eso suena algo conveniente, ¿verdad? Y más porque a veces nos gusta como creyentes sentirnos, que somos algo. Nos gusta sentirnos especial. Y más porque se ha enseñado que solamente a qué figuras se les ungía en el Antiguo Testamento, curiosamente. Solo o a los profetas, o a los sacerdotes, o a los reyes. No había nadie más a quien se ungía. Y cuando vemos esas 3 figuras, ¿cómo nos las imaginamos? Como algo importante, el profeta. El profeta de Dios que trae la revelación de la palabra, ¿verdad? Sino el sacerdote con sus vestiduras blancas, ¿verdad? Y hay que hablar así porque si no se mancha, ¿verdad? Y el rey con sus ropas reales, azul, el color del príncipe, el púrpura. Y si pensamos en Cristo con estos 3 oficios al mismo tiempo, ¡wow! ¡Qué figura!, ¿verdad? Ahora, lo menos que espero, amado, es que saliendo de aquí salgas flotando diciendo, soy llamado a ser profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? No, tranquilos, no se me emocione. Es importante entonces que pongamos el concepto de unción en su lugar. Si era aceite, y en nuestro caso, esa unción representa que el Espíritu Santo, precioso de Dios, que es Dios mismo además, no es su fuerza nada más, no es su poder lo que anhelamos, es su persona lo que el creyente debe anhelar. Y eso es justo lo que ocurre, que su persona
a través de su espíritu viene a morar dentro de mí. Por supuesto que eso me otorga privilegios porque ahora soy su hijo. La Biblia dice que Él es como las arras, ¿verdad? Simbolizando las arras de un matrimonio. El Espíritu Santo son las arras, la garantía de que la unión que tuvimos con el Señor es seria, es eterna y nada ni nadie la va a poder romper. Tanto así que Él puso a morar a su Espíritu Santo dentro de mí. Por eso el Señor no quita su espíritu de nuestra vida, porque si Él lo quitara, entonces estaríamos perdiendo la salvación, ¿verdad? Y es un error garrafal que el creyente pueda pensar que su Espíritu Santo se va. No, no se va. Bíblicamente hablando, cuando pecamos, lo que sucede es que contristamos al Espíritu o lo apagamos, pero no se va. Y traemos esta idea equivocada del Antiguo Testamento. Vemos uno de los jueces más famosos, Sansón. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba fuerza, ¿verdad? No era musculoso y no iba al gym. Tú veías a Sansón y tal vez hasta era un flacucho. La Biblia no dice que era musculoso. Y lo más seguro por cómo conocemos al Señor es que hasta se veía lánguido, ¿verdad? Y flácido, sin tono muscular probablemente. Lo que sí, una cabellera de ¿verdad? De galán, porque además era galán el brother. Andaba ahí coqueteándole a las filisteas. Y como era nazareo, no nazareno, nazareo, traía su cabellazo, ¿verdad? Sus rastas, dicen. Sí, como las de Rubén, dice. Pero no era musculoso, tú lo veías y la única señal que se veía sobre él era el cabello. Pero solo y solo cuando venía el Espíritu sobre él, es que él tenía fuerza. Ni siquiera era su cabello. Sansón malentendió el poder del Espíritu Santo. Y hay creyentes que malentendemos la unción y la confundimos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, una vez que tenemos claro lo que es la unción, no solo es la fuerza o el poder, es el Espíritu mismo de Dios morando en nosotros, su persona. Eso nos da una señal de lo que en realidad debería ser y hacer el Espíritu Santo para nosotros y en nuestra vida. Y no solo eso, no nada más le dijo, no te ha ungido Jehová, dándole a entender, no está su unción sobre ti. Además le dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. Ese concepto, hermanos, en otra versión de la Biblia dice, el Señor te ha elegido para ser jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo de Dios. Y esta palabra jefe o líder o príncipe en el original significa justo eso, principal, capitán, gobernante, líder. Pero mira, otra acepción de esta persona, de este término, mayordomo. Quiere decir que sí tiene la autorización para ejercer un gobierno. Tiene autoridad para ser el líder del pueblo de Israel. Pero no es una autoridad propia. Es una autoridad delegada ante la cual él va a tener que dar mayordomía de eso. Va a tener que rendir cuentas de esa autoridad. Entonces, fíjate qué tremendo que a veces confundimos la unción. Pensamos que es poder y autoridad de Dios. Pero no, es la persona de Dios morando en mí y la facultad que me da de servirle y de darle cuentas después de ese servicio que ejercí. Hay responsabilidad allí. Y creo entonces ya sabes a dónde va a apuntar este asunto de que Dios nos ha llamado a ser profetas, sacerdotes y reyes. Me impacta cómo dice que entonces el Espíritu de Jehová, dice allí, vendrá sobre ti con poder. Y es ahí en donde erramos el concepto de unción. Porque no solo para el creyente viene el poder, sino que viene el mismo Espíritu, ¿verdad? Y después dice, y serás mudado en otro hombre. Dice que en cuanto él se dio la espalda, Dios mudó su corazón. ¿Y acaso no es eso lo que sucede
en el gran misterio de la regeneración, esa doctrina maravillosa, en donde Dios hace nacer, donde había un hombre muerto en delitos y pecados, Él hace nacer un hombre nuevo, con nueva naturaleza, con nuevos afectos, con una nueva mente, con un corazón llano de piedra, un corazón de carne, que puede vivir y servirle al Señor a partir de allí. Y si tú te das cuenta, justo eso es una figura. No quiere decir que Saúl nació de nuevo. Quiere decir que en ese tiempo, en esa dispensación, en ese periodo histórico, lo que sucedía no era que el Espíritu Santo venía a morar en la persona, sino el Espíritu Santo venía sobre la persona, y eso era distinto. Entonces, en este caso dice que el corazón de Saúl, fue mudado en otro hombre. Desafortunadamente viene la caída. Dale vuelta a tus hojas en tu Biblia y vamos al capítulo 15. Solo 5 capítulos más adelante. Y quiero que veas qué sucede con este hombre que fue ungido como rey. Y eso le dio la facultad de profetizar, porque el Espíritu Santo estuvo sobre él, y eso le dio el privilegio de poder ofrecer sacrificios y holocaustos como sacerdote, ¿verdad? Y adorar al Señor al lado del profeta. Pero ahora vamos a ver qué sucede en el capítulo 15. ¿Ya están ahí? Dice así, verso 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió, ¿para qué cosa? Para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora escucha esto. Viene una orden. El profeta le va a dar una orden a Saúl. Pero no es una orden del profeta, es una orden de Dios. Fíjate que dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Escucha qué tremenda palabra Dios le da. Ahora sabemos que el Señor, cuando trae juicio a una nación, y en este caso le tocó a Amalec, es por maldad, es por perversidad, no es por injusticia, es porque ellos habían pecado y habían obstruido y se habían interpuesto en la obra de Dios, ¿cierto? Pero mira el inicio. ¿Por qué crees que en el capítulo 15, al inicio, por qué crees que Samuel le tuvo que decir a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel? Y después le da una orden divina. ¿Por qué lo tuvo que mencionar? ¿Por qué no nada más llegó Samuel y le dijo: Saúl, Dios dice que vayas y hagas y pa? ¿Por qué le tuvo que decir antes? ¿O por qué le tuvo que recordar: Saúl, acuérdate que Dios me envió a ungirte como rey sobre el pueblo? Ahora, dando a entender, por eso, ve y obedece la orden que Dios te está dando. Es muy sencillo. Porque la unción que Dios nos da no es para mandar. La unción que Dios nos da es para obedecer. La unción que Dios nos da, que es no su poder, su persona viviendo en mí, no es para ejercer dominio sobre las personas, es para servir a las personas. No es para yo hacer mi propia voluntad, es para cumplir la voluntad de quien es dueño de la unción. La unción es la autoridad, hermanos, que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero lo que perdemos de vista es que no solo es la autoridad un poder sobrenatural que viene y nos llena, no, es que porque el Espíritu Santo mismo de Dios mora en mí, eso es lo que me hace tener autoridad, pero debo saber para qué usarla. Y no la puedo usar a mi gusto, no la puedo usar a mi discreción. Porque si el Espíritu Santo mora en mí y yo quiero usar esa
unción o ese poder para hacer cosas contrarias a su palabra, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Me va a decir, sí, dale, hazlo. Yo te voy a respaldar porque te di mi unción. Si metes la pata, ya ni modo, yo arreglo el problema, pero tú úsala como tú quieras. ¿Así nos da el Señor su unción? No, por supuesto que no. De hecho, dice que su Espíritu Santo nos redarguye, nos previene, nos advierte incluso. Y aquí es el rey, el profeta Samuel recordándole al rey, la unción que tienes no es para usarla como tú quieres. La unción que tienes es para que la uses cada vez que Dios quiere que la uses y como Dios quiere que la uses. Amalek necesitaba ser destruido. Y Saúl tenía la unción y el poder y el respaldo de Dios para destruir a Amalek. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es mi Amalek? ¿Cuál es mi Amalek? ¿Qué es aquellas cosas en mi corazón que tienen que ser destruidas, que el Señor va a venir y me va a decir, te di mi unción, te ungí, puse mi espíritu en ti, ve y destruye y pon ahí en vez de Amalek aquellas cosas que necesitan ser destruidas? ¿Ya quedó claro entonces cuál es el enfoque? La aplicación para nosotros. Quisiera que te fueras de aquí sabiéndote con la unción y con el Espíritu Santo morando en ti, que te autoriza tener poder de Dios para erradicar todos los enemigos que siguen estando en tu corazón y en el mío. Eso es mi anhelo, que podamos comprender esta enseñanza con ese enfoque. Dios, hermanos, sabemos que al prever que su pueblo lo iba a rechazar, ¿verdad? El Señor ya lo tenía previsto. Él sabía que el pueblo no iba a ser leal. La lealtad del pueblo iba a estar comprometida, iba a estar en juego. Dejaron de ser leales al Dios soberano y prefieren un Dios humano, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que en la época de los reyes, no de los reyes de la antigüedad, me refiero en la época de los reyes bíblicos, Dios determinó que en ese periodo Él iba a escoger reyes para que fueran una línea generacional que les sirviera. Ese era el objetivo. Cuando Dios escogió a Saúl, esto te va a sorprender, Él escogió a su descendencia. Él escogió a su linaje para servirle. Pero a causa de la mala interpretación y del mal uso de la unción como rey, fue cortado él y su generación. Y por eso Dios tuvo que traer a otro rey, dice la palabra, de acuerdo o conforme a su corazón. Rey David, tú te sabes esa historia. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que los reyes no se jubilaban. No se jubilaban. ¿Hasta cuándo un rey estaba dispuesto por Dios para que sirviera? Hasta la muerte. Alguna vez yo sí he sugerido mi jubilación. ¿Y qué creen? Que no. Espero Él me conceda su gracia de morirme sirviéndole. Ese es su anhelo. Pero que sea diligente para preparar una generación que después de mí le siga sirviendo. No hasta que yo me muera, ¿verdad? Nos hemos cerciorado de enseñar a nuestros hijos a servirles. Les hemos entrenado también desde ahorita. El rey moría sirviendo a Dios. ¿Los creyentes nos jubilamos? No nos jubilamos. Nos vamos a morir sirviendo a Dios y vamos a resucitar para servirle a Dios. ¿Sí sabías o no? Así es de que el rey era constituido como autoridad ante el pueblo para guiarlos. ¿Cuál era el rol del rey? ¿Qué quería Dios con los reyes de Israel? Que guiaran al pueblo
¿A qué? ¿A ser un pueblo poderoso, rico, temido en toda esa área, que conquistara al mundo? No. El objetivo que Dios tenía al constituir reyes era establecer a esos hombres para que guiaran al pueblo en permanecer en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que los reyes no debían tener su propia agenda. ¿Queda claro esto? No podían tener su propia agenda. A ver, el Señor me dice que haga esto y esto y esto. Híjole, ¿y cuándo voy a hacer lo que a mí me gusta? Hola, nunca. Si tú te quieres identificar con Cristo como rey, nunca puedes tener tu propia agenda. Nunca. No tenían tampoco por qué inventar, ¿verdad? Sus propios planes. Bueno, Dios quiere que guíe al pueblo, pero ¿qué les parece si ahí en la visión, en la misión, en la estrategia añadimos y ser una de las iglesias más populares de Cuapa? No, por supuesto que no podemos. Me lo han sugerido y suena atractivo que el pastor salga así con humo, ¿verdad? Y que me bajen en tirolesa. Al menos ya me pusieron la cortina. Y que aplaudan y reciban al pastor. No, no queremos eso. Esa no es nuestra intención. Ahora, no solo está la figura del rey. ¿Quién estaba allí presente durante el tiempo que Saúl reinó? El profeta. Los profetas de Dios, y además se supone, ¿verdad? Se supone que los sacerdotes y levitas, que hasta el momento, ¿qué crees? No figuraban. No había sacerdotes y levitas. ¿Por qué no había sacerdotes y levitas en la época que el rey Saúl empezó a reinar? ¿Porque Dios los quitó? ¿No había sacerdotes y levitas porque todavía no los establecían? ¿Dónde estaban los sacerdotes y levitas? No aparecen. ¿Quién tuvo que levantar sacrificios y holocaustos? Samuel, porque no había. Pero Moisés los dejó establecidos en el tabernáculo. ¿Qué pasó? Pues todo el periodo de los jueces, el pueblo se aparta del Señor y cesaron el oficio de sacerdotes y levitas. Grave error. ¿Quién viene a restaurar el oficio de sacerdotes y levitas? David, a través del famoso tabernáculo de David. Y pone en su corazón edificarle casa a Jehová y dice, no, no me vas a hacer casa, lo va a hacer tu hijo. Y en la época de Salomón se establece el templo y se reactiva formalmente el oficio de sacerdotes y levitas. Ahora quiero decirte que estas tres posiciones, hermanos, el rey, los sacerdotes, los profetas y los sacerdotes y levitas en conjunto representaban el liderazgo que le debía dar guianza, dirección, instrucción, gobierno, orden, estructura y organización al pueblo. Dios le dice a través de Samuel a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué está diciendo el profeta? Saúl, a causa de la unción, puedes poner atención para obedecer. Hermanos, el Señor quería asegurarse que nosotros tuviéramos oídos para oír. El Señor quería asegurarse que tuviéramos un corazón dócil para escuchar su voz. Y todos los esfuerzos dentro del plan parcial, no total, parcial, que Dios diseñó en el Antiguo Testamento, fueron revelando lo que Dios quería hacer a través de Cristo. Cristo nos abre un nuevo camino y un nuevo periodo, el periodo del nuevo pacto, el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, en donde se nos revela
que hoy sí podemos tener oídos para oír y corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo, la unción. Y no es casualidad, hermanos, que esta autoridad representativa en el rey, los profetas y los sacerdotes y levitas, resulta que hoy para la iglesia también hay esas figuras representativas. Es impactante esto. También están representadas aquí en la iglesia. En cada creyente, número uno, porque todos somos llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes. Todos. Pero también en funciones específicas en la iglesia. Están las figuras del pastor, están las figuras de los diáconos. Está Cristo como la cabeza de la iglesia. Y el objetivo no ha cambiado. Tenemos la autoridad como liderazgo en las iglesias locales para guiar al pueblo ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo que el Antiguo Testamento. La misión no ha cambiado. Es conocer al Señor. Y ser capaces de empezar a vivir aquí de acuerdo a los principios que Él ha establecido en su palabra. Ahora, al verso 3 vienen los problemas. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye algunas cosas. ¿Así dice? No, todo lo que tiene, excepto sus borregos gordos. ¿No? Y no te apiades de nadie excepto de él. No, no te apiades de él. De nadie. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Y además, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, esto es tremendo. La directriz fue clara. Y Saúl fue mudado en su corazón para ser otro hombre y tenía la unción, la capacidad y el poder de Dios para ir a obedecer esta simple instrucción. No la obedeció. Verso 7, vemos un intento fallido del uso de la autoridad. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Por qué tomó vivo a Agag? Porque la costumbre de los reyes mundanos, escucha, esto es terrible, era preservar a los reyes de esas naciones a las que destruían como trofeos de su poder, de su buena capacidad estratégica militar, de su ejército, de su todo. Y conservaban a los reyes como trofeos. Empezando a usar prácticas del mundo, cosa que el Señor le dijo, no hagas. Olvidó que ganó gracias al poder de Dios y la mano de Dios. Verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y además, fíjate, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y al final vamos a entender la gravedad. Al final vamos a entender la gravedad de Saúl al preservar a Agag, al rey Agag. En el verso 10 además, continúa la historia y dice, vino palabra de Jehová a Samuel, al profeta, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué le pesó al Señor? Porque le dio autoridad, porque le dio su unción, porque le dio su espíritu. El profeta Samuel, compungido en su corazón, no pudo aguantar más.
Dice que madrugó, verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Por qué hizo eso Saúl? Se levantó a sí mismo un monumento. Por eso la unción, hermanos, no se usa así. La unción no es para ensalzar nuestra persona. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos concede su unción para que quien brille sea Cristo en nosotros. La obra que Cristo puede hacer en mí y a través de mí por su poder, no por el mío. Hermanos, cuando no glorificamos a Dios por ensalzarnos a nosotros mismos, empieza a ser la señal de rebelión a causa de no comprender lo que es la unción. El verso 13, mira qué triste, dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, ¿se te olvidó la instrucción, Saúl? ¿Cómo tú te atreves a decirme he cumplido la palabra de Dios? ¿Cómo te atreves a decirme he sido obediente cuando escucho a las ovejas y a las vacas mugiendo? ¿Cómo? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. El pueblo. Otra señal, ¿verdad? Deslindarse de la responsabilidad. Culpar a otros. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero mira, además los justifica, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Hermanos, a veces somos ciegos creyendo que agradamos a Dios. Nos acomodamos las cosas para decir que estamos haciendo lo correcto. Y entra esa parte de conveniencia, ¿verdad? En donde decimos: no, pero el Señor entiende, además estoy haciendo cosas que son bíblicas. ¿Seguro? Mi oración al principio, si tú la recuerdas, fue: Señor, tu espíritu discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tu palabra descubre lo que hay realmente dentro de mí. Y es impactante cómo este hombre fue incapaz de darse cuenta. ¿Qué le dice el profeta Samuel a Saúl? ¿Qué es mejor? ¿Verdad? ¿Qué es mejor? Se complace, ¿verdad? Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo Samuel? Saúl, tú y yo fuimos a ofrecer sacrificios y holocaustos cuando fuiste ungido. Y la función de los sacerdotes y los levitas era acercar al pueblo con su Dios. ¿A través de qué? Sacrificios que quitaban el pecado, o sacrificios de alabanza y gratitud a Dios. Comunión con Él. Comunión con Él. ¿Y cuál es la manera en la que como creyentes podemos ofrecer sacrificios y holocaustos aceptables a Él? A través del único sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nos abrió un camino nuevo, a través del cual podemos llegar al trono de la gracia y acercarnos a Él y hablarle a Él y decirle: Padre, estoy fallando. Señor, estoy imposibilitado para obedecerte, pero hoy sé que tengo tu unción y además tengo tu Espíritu Santo morando en mí. Además sé que tengo un corazón nuevo. Además sé que tengo la mente de Cristo. Además sé que has renovado mis afectos. Ayúdame.
Te necesito. Y Romanos 12, eso es lo que dice justamente. Que nos acerque, que ofrezcamos al Señor, ¿verdad? Nuestras vidas como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y de esa manera le vamos a adorar. ¿Cuáles son los sacrificios? Y ahora vengo al punto del sacerdote. Somos sacerdotes. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios aceptables al Señor? A través de prestar atención y obedecer. Pero eso no se va a lograr si no recurro a la presencia del Espíritu Santo morando en mí. No a su poder, nada más, a su presencia. Él está allí contigo todo el tiempo. Que no escuchemos qué es este balido, ¿verdad? De orgullo que oigo yo. ¿Qué es esto que has dejado que crees que te va que crees que me va a agradar, hijo mío? ¿Qué es este bramido de queja escondida, verdad? Con supuesto interés. ¿Ah? Que a veces nos quejamos y no, no, pero es que es porque quiero agradar al Señor y que las cosas se hagan bien. Seguro. Y ahí está el Señor. ¿Qué es este balido y bramido que oigo? De cosas que dejamos allí todavía en nuestro corazón. Y el Señor dijo, quítalas porque van a ser un ídolo para tu corazón. Van a ser un estorbo para tu vida. No, Señor, es que así te puedo ofrecer sacrificios que te gusten. ¿Cómo sabemos que eso es lo que le gusta al Señor? Él lo dijo claro, prestar atención y obediencia. ¿Por qué? Porque el verso 23 lo aclara. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahí está el balido de la rebelión y el bramido de la obstinación que había en el corazón de Saúl. Por cuanto tú, dice, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, estas tres funciones, vamos al contraste. Estas tres funciones, ¿quién las llena y las completa en plenitud y en perfección? Cristo. Cristo es reconocido como profeta, como sacerdote y como rey. Y estos títulos de Cristo, que están representando una triple función en la salvación de la humanidad, es importantísimo que las entendamos para que las podamos replicar. Si nos vamos a identificar con Cristo, tiene que ser también en estas características que Él tiene, que nos sepamos comportar como verdaderos profetas, sacerdotes y reyes. Pero no centrado en mí, centrado en Él. Cristo, el profeta, se le llama como el profeta definitivo, como el profeta por excelencia. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien reveló la voluntad de Dios y la verdad sobre la vida eterna. Es en Él en quien se cumple y es Él quien la reveló en plenitud. ¿Qué hacían los profetas? Revelar la verdad de Dios, pero no del futuro, hermanos. Fallamos también pensando que el oficio del profeta en la actualidad tiene que ver con alguien que nos augura cosas buenas para el futuro. Yo no necesito un profeta que venga a darme una palabra de Dios de éxito para los años por venir. No lo necesito porque ni me importa además. Yo no quiero tener éxito en esta vida. Yo quiero obedecer y cumplir la voluntad del Señor en esta vida. Y si paso esta vida sin ser exitoso y sin ser famoso, gloria a Dios, a eso soy llamado, a cumplir su voluntad. ¿Para qué necesitamos ese éxito terrenal o ese futuro glorioso, verdad? Y generalmente tiene que ver con prosperidad, un falso evangelio, además. ¿Para qué? Si viene la eternidad. Lo terrenal, temporal, ni siquiera se compara en lo que vendrá. ¿Para qué necesitamos? ¿Qué otras verdades necesitan ser reveladas a nuestra vida? Más que Cristo murió en la cruz. Más que Él fue el Cordero inmolado. ¿Qué otra verdad?
Él es la palabra de Dios hecha carne. El logos que hablaba Juan, es Él. Es Él. Y el logos encarnado que además está grabado en nuestro corazón. Además, Él es el que ilumina la senda. Él es el que marca el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, como creyentes, a través del bautismo, justo eso es lo que sucede, que nos identificamos con Él. Cristo es revelado a nuestra vida. ¿Acaso te bautizaste sin esa conciencia? Espero que no. Que te hayas bautizado porque se te reveló no solo la profecía máxima que se te tenía que revelar, sino al profeta máximo que era Cristo. Y por eso, como entendemos que Él fue el último y por excelencia el gran profeta, es increíble cómo todas las profecías apuntando a Él lo convirtieron en el Mesías esperado. Entonces, el gran profeta es igual a el Mesías. Y es ese Mesías por el cual tú y yo fuimos sumergidos y nos identificamos con Él en su muerte y resucitamos. Y ahora ese logos, ¿dónde está grabado? Y si su palabra, que es Él mismo encarnado, grabado en mí, está allí morando a través de su espíritu, ¿acaso no ahora ya puedo obedecerlo y conocerlo? Ahorita vamos a ver en los versículos que dicen esto. De entrada, Jeremías 31:31 dice: y pondré mi ley en sus corazones y las escribiré para que entonces puedan obedecerme. Y ahora nadie enseñará a nadie, porque todos me conocerán y perdonaré sus pecados y sus transgresiones. Ese es el nuevo pacto. Y luego Juan lo explica en su primera carta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Cristo es el profeta por excelencia, que es el Mesías. Ahora, como sacerdote, Cristo, el sacerdote. ¿Sabes cómo se le considera a Él? No solo el sacerdote, perdóname. Otros dirían, no, Cristo es el sumo sacerdote. No, tampoco, amado, no estamos entendiendo. Cristo es el último y gran sumo sacerdote. El único capaz de ser intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres, dice claramente Jesucristo, hombre, que no solo tomó la ofrenda. ¿Cómo que tomó la ofrenda para ir a hacer expiación sobre el propiciatorio? ¿Cómo? Sí, tomó, sí, la ofrenda. La ofrenda era Él mismo, como gran sumo sacerdote y como el cordero sin pecado y sin mancha que debía ser ofrecido. Porque todo gira en torno a Él. Es el sacerdote, el gran sumo sacerdote definitivo, que se ofrece a sí mismo como último y único sacrificio perfecto por todos los pecados de la humanidad. ¿Y qué trajo eso? Reconciliación. Reconciliación. Igual, tú y yo, gracias al bautismo, una vez que renacemos, podemos participar de ese sacerdocio. Ya puedes ofrecer sacrificios aceptables a Él, porque todo lo que haces a través de quién lo haces. Y todo lo que hacemos a través de Cristo es aceptable al Padre. Todo lo que hacemos sin Cristo, eso se quema. Es la grosura, es el estiércol del animal. No le sirve al Señor, por eso se tiene que quemar aparte. Pero si tú y yo vivimos en el Espíritu, andemos también, decía Pablo, por el Espíritu. Y así hagamos morir todas las obras de la carne. Queremos ser sacerdotes, ofrezcamos sacrificios que lo exalten a Él. Hay que hacer morir la carne. Y Cristo, por último, como Rey. Jesús es el Rey del universo, amados. Dice que su reino es un reino eterno, cetro de justicia y equidad. Un reino de paz, amor,
justicia, santidad, verdad. Un reino inconmovible. Y sabes, aunque su reino no es de este mundo, su reinado se manifiesta en la vida de todos los que son sus hijos, tú y yo. ¿Qué pasa? Que nosotros como creyentes, hermanos, participamos también de este oficio real. Es un oficio real. ¿Cómo? Como líderes siervos, gobernando con la autoridad de Él. ¿Qué es gobernando con la autoridad de Él? Para empezar, gobernando mis pasiones. Porque nos gusta gobernar otras cosas, pero nuestras pasiones no. Gobernando, ¿qué tal? La lengua. Iba a decir la luenga, pero porque así como que mi lengua repeló, dijo, no lo digas, pastor, porque si no vas a estar obligado. Sí, claro, la carne se resiste. ¿Qué tal la lengua? Nos cuesta trabajo gobernar. Gobernar los impulsos, el Hulk, la tripa. Gobernar las mentiras, los chismes, las murmuraciones, las críticas, el juicio. Gobernar las emociones. Ya va a haber seminario de emociones. La ira, el enojo, el temor, el rencor, la amargura, la ansiedad, la frustración, la tristeza, la soledad, la depresión. Queremos ser reyes, tenemos que aprender a gobernar. Y vuelvo, no con el poder nuestro, con el poder que solo el Espíritu Santo puede proveer. Y si vamos a ejercer ese oficio real como líderes siervos, es para buscar el bienestar de los demás y agradar al Señor. Hermanos, todo esto desemboca en que Cristo es el ungido. ¿Tú sabías eso? Pero ¿qué crees? Que en la Biblia no aparece ungido con U minúscula. Aparece con U mayúscula. Porque Él es el ungido. No solo aparece como profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Aparece como el Mesías, el gran sumo sacerdote, el profeta por excelencia. ¿Y qué crees? Y aquí viene el punto de lo grave que hizo Saúl. Viene como el, no como el rey, él viene como el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Queriendo, al desobedecer, usurpar el lugar que solo le corresponde al rey de reyes. Saúl quería ser rey de reyes al preservarle la vida a Agag. Esa era la cultura mundana, esa era la cultura pagana. Si tú alguna vez viste la historia, la película de Troya, hay una escena, ni me acuerdo cómo ser el mero mero. No Brad Pitt, chicas, no se emocionen. No, él no era el rey Agamenón. No, el rey que era el supuesto rey de Aquiles, el que fue a invadir Troya. El rey malo, al que siempre vemos como el malo, el rey malo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero él fue y en los barcos a la orilla de la playa, él pone así, acomoda los barcos y él hace ahí como su estrado y pone ahí un trono adentro del barco, pues porque está en el barco, no está en el palacio. Pero ahí junto con él están los otros reyes de todos los pueblos a quienes él conquistó. Y llegaban ante él y le traían regalos. ¿Y tú te acuerdas cómo se referían a ese rey? Hacían su reverencia y decían, Rey de Reyes. Porque esa persona era un rey de reyes a la manera mundana. Con su propio esfuerzo conquistó a otros reyes. Entonces, él tenía otro estatus. Perdóname, yo no soy un rey pelangocho como ustedes. Yo soy rey de reyes. Y he ahí a veces la necesidad de estas doctrinas equivocadas que nos llevan a creer que un pastor es un pastor o un profeta es un profeta y ya no es suficiente, ¿verdad? Que ahora se cree que ya no, si tú eres pastor, más o menos. Tú debes ser apóstol, ¿verdad?
que tengas a varios pastores debajo de ti y les des cobertura. Ah, caray, ¿dónde está eso en la Biblia? Si el apóstol Pablo tenía que regresar con sus pastores en Antioquía a rendir cuentas de sus viajes misioneros, ¿dónde encontramos eso? En tercera de Daniel 8:9, tal vez. No. ¿Dónde existe ese pensar y ese modelo? Ah, no, es que no tienes tanta unción como yo. Mi unción es especial. Es más, me voy a desabrochar el saco y ahorita hacen una fila y les golpeo con el saco y les transfiero mi unción, porque la mía sí es especial, la de ustedes no. Hermanos, todo eso se considera anti-Cristo. Y si tú sabes qué significa Cristo, es ungido, anti-ungido, ir en contra de la autoridad de Dios. Y como creyentes, yo no puedo, y por eso te dije, creo que nadie vamos a salir alzados ni flotando, diciendo, soy profeta, soy sacerdote, soy rey. No, hay una gran responsabilidad identificarnos con Cristo en estos tres oficios. Hermanos, en resumen, Cristo es la plenitud de estas tres funciones. Y los cristianos, a través del bautismo, ¿verdad? Y a través de nuestra identificación en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, podemos ser identificados e identificarnos como profetas, reyes y sacerdotes ante nuestro Dios. Porque somos llamados a participar de ese sacerdocio, somos llamados a participar de esa profecía, somos llamados a participar de esa realeza, porque somos hechos sus hijos. Primera de Pedro, vamos a acabar con los versículos 2 del 9 al 10. ¿Qué dice? Te lo sabes, recítenlo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido se refiere a la línea sacerdotal. Solo Aarón y sus hijos tenían derecho al sacerdocio, y a eso se refiere, linaje escogido. Luego, real, sacerdocio, está fusionando ambas. Nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Profetizar. ¿Sabías que es la misma palabra? En estricto sentido, hoy en nuestros días, ¿profetizamos? Sí, pero no el futuro de que, pastor, dígame un oráculo, ¿no? Como dice ese meme, tengo una palabra de prosperidad para ti, trabaja. Porque eso dice la Biblia. Eso es, no se rían, eso fue profetizar. Eso es profetizar, hablar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Trabaja. Y si no trabajas, no comes, mi rey. Y si no trabajas y no provees para tu familia, eres considerado un incrédulo. Y si se te considera un incrédulo, se te va a reprender y se te va a disciplinar con la disciplina bíblica de Mateo 18. ¿Nos gustan esas palabras proféticas? Porque además, esa palabra, ¿a quién apunta? A Cristo. Porque nuestro deseo es que seas como Cristo. ¿Se profetiza en la iglesia hoy en día? Sí. Así como lo acabo de hacer. Ya no hay otra palabra profética más segura, lo dice el apóstol Pedro más adelante. Ahorita lo leemos. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Juan 2:20. También el apóstol Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién nos las reveló? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función primordial? Revelarnos a Cristo. Y sí, empoderarnos. ¿Para qué? ¿No para hacer lo que queremos? Para vivir como Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Nada más, no hay más. Y primera de Pedro 2, del 4 al 5. Sacerdocio. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, no por nuestra cuenta. Y segunda de Pedro 1, 19 al 21, anótalo. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Amados, Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Y tú sabes que Jesús de forma magistral resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. ¿Cuál y cuál? Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley y los profetas. Aquí Pedro lo que hizo es que a través del Espíritu Santo, él está siendo usado para resumir todas las profecías de la Biblia. Todas. Él dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Y quién? El lucero de la mañana, es decir, Cristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿para qué fueron inspirados por el Espíritu Santo? Tú analízalo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y otros profetas más del Antiguo Testamento hablaron de Cristo. Él es la palabra profética más segura. Y Él, como lucero de la mañana, resplandeció en nuestros corazones. Amados, somos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes en un sentido espiritual a través de nuestra unión con Cristo. Acabo con esto. La unción, así empecé hablando de la unción, el aceite, la redoma de aceite del Antiguo Testamento, hermanos, no pudo garantizar ni la fidelidad, ni la consagración, ni la lealtad de los profetas, sacerdotes y levitas. Encontramos cantidad de profetas falsos que habían sido ungidos, pero no fueron fieles ni leales a Dios. Encontramos cantidad de reyes que fueron ungidos y no fueron fieles ni leales ni consagrados al Señor. Encontramos cantidad de sacerdotes, como los hijos de Aarón, los hijos de Elí, que fueron ungidos y que no ejercieron un sacerdocio santo. No fueron capaces de ser fieles, consagrados ni leales al Señor. Esa unción del Antiguo Testamento no pudo garantizarlo. Pero escucha esto, la unción que hoy tenemos, que es su Espíritu Santo morando en nosotros, puede garantizar nuestra fidelidad, nuestra consagración y nuestra lealtad, pero no porque nosotros lo seamos de manera perfecta, sino porque Cristo, el ungido, el Mesías, nuestro profeta por excelencia, gran sumo sacerdote y nuestro Rey de Reyes, Él fue fiel, Él se consagró y Él fue leal al Padre hasta la muerte. Y por eso tú y yo podemos ejercerlo. Y por eso, amados, le damos gloria, honra, alabanza y adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues vamos a ejercerlo entonces con su ayuda. Cierra tus ojos. Vamos a poner nuestra mirada en Él, dice Hebreos